I like men. The problem is, I also like football, and nobody in professional football is gay. Well, not publicly. En casi 100 años de historia, más de 8.000 futbolistas han jugado un mundial. Hombres de todo tipo, país, religión y culturas del planeta. Miles de goles, asistencias y tarjetas. Pero en las listas hay un registro que está desde siempre en cero. Nunca ningún jugador en toda la historia jugó un mundial siendo abiertamente gay o bisexual. In football, being gay is a taboo, even now. So I had a choice. Either live my life a lie and carry on playing football, or come out and have to quit. Para dimensionar lo que es esto, pongámoslo así. Se estima que alrededor del 9% de la población mundial es LGBTQ. Si en todos esos mundiales participaron alrededor de 8.000 futbolistas, estadísticamente más o menos debería haber unos 700 jugadores gay o bisexuales, ¿no? Entonces, ¿dónde están? For years I hid it. I hid it from my friends and family. I hid it from my coaches and teammates. I kept my head down when I heard homophobic banter in the dressing room. Lo más curioso de todo esto y de todo este silencio es que no se permite el contacto físico o expresar la pasión y amor en el deporte. Al contrario, el fútbol es probablemente uno de los espacios más homoeróticos de la sociedad. Los jugadores andan semidesnudos, se bañan juntos, se abrazan eufóricos por un gol y hasta se besan en la boca para festejar. Pero todo esto si se da dentro de un show de la heterosexualidad, porque si no es así pasa a estar mal. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los pocos jugadores gays de elite tuvieron que esperar a retirarse para poder hablar sobre su sexualidad. Porque los poquísimos que se animan a romper el silencio lo hacen únicamente en clubes chicos o en ligas menores. Es claro que de 8.000 personas que jugaron un mundial, alguno va a ser gay o bisexual. O sea, estadísticamente es algo que es un hecho. I'm Jake Daniels. I'm gay and I'm a footballer. At the moment, I'm still the only out gay professional footballer in England. Por eso en este video no nos vamos a poner a debatir si es algo que pasa o no pasa. Lo que vamos a ver es qué pasó con los futbolistas que se animaron a decir que eran gays o bisexuales y también por qué el fútbol masculino sigue siendo el deporte en donde no se puede hablar sobre homosexualidad. ¿Al caso el precio de llegar a la elite del fútbol es renunciar a ser quien sos? Who else is ready to come out? En el fútbol, sí, hay dos temas de los cuales no volvés nunca. Uno es la homosexualidad. ¿Cuántos homosexuales reconocidos hay en el fútbol? ¿Cuántos planteles los integran? ¿Te pensás que no hay mínimo uno por plantel? Sí. Para entender la escala real del closet en el fútbol hay que escuchar a los que están encerrados hoy mismo en los vestuarios de las ligas más importantes del mundo. En 2020, un futbolista activo de la Premier League envió una carta anónima a los medios que dejó al descubierto el corazón del sistema. Sus palabras exactas fueron: mi vida es una pesadilla viviente. Mi club me apoya, pero tengo pánico de lo que digan las tribunas y los sponsors. Siento que el fútbol aún no está listo. ¿Por qué un tipo que gana millones y posiblemente es una estrella internacional siente ese nivel de terror de decir quién es? ¿Por qué no puede simplemente decir su orientación y seguir con su vida y seguir con su trabajo? Este silencio se fabrica y se va construyendo desde las divisiones inferiores. El vestuario masculino funciona un poco como un código de masculinidad heterosexual obligatoria que se va reforzando cada vez más. Te enseñan a anularte y no mostrarte nunca femenino, no mostrarte nunca débil, porque si no vas a ser el eslabón más débil y vas a terminar siendo atacado o vas a terminar siendo aislado por los demás. En el fútbol, el peor insulto que te pueden dar siempre es algo ligado con lo femenino o con lo homosexual. Por ejemplo, corres como una nena, lloras como una nena o actúas como un maricón, no te la bancás, que no sos hombre. La regla en todo esto es clara, lo que está bien es justamente no ser eso. Y si mostrás un poco de algo más femenino, algo más sensible, te convertís en el blanco de críticas y burlas de todo el plantel. Incluso hace poco un futbolista argentino de la selección, Lisandro Martínez, contó cómo recién hace poco se había podido encontrar con su parte más sensible, con poder llorar, gracias a su mujer. Desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre. Yo por ahí venía como de un lado muy, por decirte, muy machista, ¿no? Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino, a tratar muy bien a una mujer, a expresarme, a dar amor. Siempre creía que era como debilidad o llorar. Con ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encanta. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara. Te amo, te quiero. Dando a entender que justamente la forma en que se había relacionado en el fútbol y en toda su vida era de mucha presión de toda esta masculinidad que tenés que estar demostrando constantemente. La matemática no miente y expone toda esta hipocresía. Si cruzamos ese 9% de la población estimado que
es homosexual a lo largo del mundo, con los más de 130.000 futbolistas profesionales que están registrados en actividad en la FIFA, vamos a ver que debería haber al menos entre 6.000 y 11.000 jugadores que sean LGBT. ¿Por qué teniendo este dato y por qué teniendo ese número conocemos tan poco? ¿Por qué la cantidad de jugadores LGBT que han salido del armario los podemos contar con los dedos de la mano? O sea, estamos hablando de miles de personas reales, con nombre, apellido, que comparten entrenamientos, concentraciones y partidos, que están ahí, que los estamos viendo todos, pero que hay una parte de su vida que no pueden contar y que no puede existir. Hay algo que siempre con este tema me llamó un montón la atención y me resultó muy contradictorio, que es cómo puede ser que mientras está todo este rechazo e invisibilidad con respecto a los hombres gay y bisexuales en el fútbol, al mismo tiempo no va a haber un espacio más de amor entre hombres y homoerótico que el fútbol. Es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasa esto? Piénsenlo un segundo. Es un lugar donde los hombres conviven medio semidesnudos todos los días, se bañan juntos, se masajean. Hay un contacto físico extremo que no solo está permitido, sino que se festeja. Se festeja ese amor de equipo, ese amor de compañeros que se dan. Y es curioso esto porque, por supuesto, en muchos otros deportes también se da ese contacto. Pero en el fútbol aún todavía más. Es como que se van al extremo del contacto físico. Y es como, ¿por qué? Se siente un poco como que están jugando de alguna manera con esta prohibición y con este pasarse los límites de esa heterosexualidad, pero siempre tiene que ser dentro de todo este juego del homoerotismo. Cada fin de semana vemos situaciones en las canchas que en otro contexto, y si no estuviera permitido todo este juego homoerótico, serían vistas justamente como algo malo. Jugadores que se trepan uno encima del otro, que se abrazan llorando tirados en el pasto y se toquetean todos, que se dan nalgadas y se tocan para felicitarse, hasta que se besan en la boca para celebrar un gol, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué ahí está bien y por qué ahí no se dice tanto y por qué ahí no aparecen un montón de voces en contra ni nada? Es porque todo este homoerotismo se acepta bajo una única condición innegociable: que se mantenga camuflado dentro del escudo de la heterosexualidad obligatoria. Funciona como un pacto implícito, básicamente. Como el sistema asume que todos son bien machos, que todos son bien masculinos, que todos son bien hombres, que todos son bien heterosexuales, entonces se pueden tocar, se pueden abrazar y pueden compartir cualquier tipo de intimidad hasta en las duchas y nadie va a cuestionar nada porque son todos heterosexuales. La hipermasculinidad que opera en esas situaciones y en esos vestuarios termina habilitando el afecto, porque nadie dudaría nunca de que alguno es gay. Simplemente es el homoerotismo del fútbol. Pero el problema aparece cuando alguien rompe con todo ese pacto y dice efectivamente que es gay. Todo ese homoerotismo, todos esos besos, todos esos abrazos, empiezan a ser una duda y empiezan a ser un problema y empiezan a ser algo que alguien está arruinando. Ese hombre gay que está dentro del vestuario está arruinando todo ese código que hay entre esos hombres heterosexuales que se besan, abrazan y tocan. Porque de golpe sienten que ese les está arruinando todo ese juego. Todo eso homoerótico que ellos hacen no lo ven como homoerótico, lo ven simplemente como un afecto de hombres bien heterosexuales. Ahí se rompe algo. El sistema lo toma de golpe como una amenaza, como alguien que quiere destruir el fútbol, alguien que quiere destruir el vestuario, alguien que quiere destruir la familia directamente, alguien que está dando un mensaje terrible porque quiere estar con otro hombre, a pesar de que después están todos los hombres desnudos ahí abrazándose, ¿no? Entonces es como ese mismo beso y ese mismo abrazo pasan a ser algo prohibido, pasan a ser algo que es visto como algo malo y algo que está mal. El closet del fútbol de los varones no está ahí para evitar que otros hombres se toquen o se miren. Está ahí para proteger toda la fantasía de que el fútbol sigue siendo un territorio 100% heterosexual. Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tenés un sueño y nada, te quiero mucho, te mando un beso enorme y gracias por defender los colores de mi ciudad. ¿O tenés un sueño y con ese aguante? Imposible andar mal. Imposible bajar los brazos nunca. Qué bárbaro. Pero toda esa estructura en un entorno tan tradicional realmente es una misión casi imposible. Y por eso hay tan pocos futbolistas a lo largo de todo el mundo que han podido hablar sobre su orientación sexual y que han podido decir algo. El fútbol argentino es un ejemplo de esto perfecto, donde recién ahora un jugador se animó a mostrar su realidad y su vida como un jugador gay en el fútbol. Lo que hizo Nacho Lago, el delantero de Colón de Santa Fe, es realmente algo histórico. Publicó en sus redes una foto con su novio y desarmó un tabú más grande del fútbol
mundial, vamos a decir. Nacho mostró que si el entorno y el club lo acompaña, se puede. Y se puede seguir jugando al fútbol y se puede llegar al fútbol profesional. Recibió el apoyo de su club, de sus compañeros y también de su técnico. Pero decidió no dar declaraciones sobre esto. En un programa incluso de televisión, el novio le mandó un mensaje y lo mostraron ahí en vivo como simplemente algo más, porque es algo más. Y eso creo que es lo interesante de este caso en particular. Él no se puso a hacer ninguna declaración ni a salir públicamente del armario y a dar una conferencia de prensa al respecto de esto. Él simplemente está viviendo su vida y no la está ocultando. Solo subió fotos como cualquier otro que vive una vida normal con su pareja. Y creo que ahí hay algo súper interesante en cómo puede ir cambiando la forma en que los futbolistas que son gay o bisexuales se relacionan con su orientación sexual con respecto a los demás y con respecto a sus clubes. Lo que le termina pasando a muchos deportistas y en este caso futbolistas que son gay o bisexuales es que de golpe todo el foco de su vida pasa a ser simplemente eso y obviamente es algo importante. Pero si el foco de un futbolista que es gay es solo ser gay y pasan a no darle importancia ni valor a todo lo otro que hace en su profesión, al final lo están perjudicando. Entonces, parte de aceptar a los deportistas que son LGBT es que sea algo más de su vida y no sea simplemente lo único que son. Porque si no, así nunca va a poder haber gente que lo diga y simplemente siga con su vida si todo se centra solo en eso. Fuera de este caso, vamos a decir bastante aislado, porque no hay prácticamente ningún otro en la región, nos podemos poner a pensar qué otro jugador en actividad presentó a su novio en Latinoamérica. Y bueno, ninguno claramente. En las primeras divisiones de México y Colombia, el registro por ahora es de 0. Y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que una de las sedes mundial 2026 es justamente México. Este vacío viene directamente relacionado al conservadurismo que hay en los clubes, en las hinchadas y en la sociedad en general. Y principalmente, bueno, en el mundo del fútbol. En el fútbol de Brasil hay un jugador que ha salido del armario como bisexual, pero ya estando retirado, y es también una de las otras problemáticas que hay. La mayor parte de los jugadores que lo han dicho fue en el momento en que se estaban por retirar o incluso tuvieron que retirarse por haber dicho que eran gays. Entonces, seguro ustedes me pueden decir, ¿por qué tienen que contarlo? ¿Por qué deberían ponerse a contar que son gays o bisexuales? Si es algo privado, es algo de su vida privada, ¿qué importa? Lo importante es que jueguen al fútbol, sí, exactamente. Pero el punto no es que lo cuenten, el punto es más, nadie tiene que estar obligado a contarlo. El problema es que no tengan la libertad de hacerlo si quieren, o la libertad de simplemente vivir su vida y tener un novio si quieren hacerlo y justamente no tener que contarle a nadie, pero que nadie los discrimine o los aísle o los excluya o los eche de un club por eso. Todos los futbolistas heterosexuales presentan a sus parejas, suben fotos en las vacaciones con su novia, anuncian sus casamientos, tienen hijos, muestran a su familia. ¿Por qué un jugador gay o bisexual no puede hacer exactamente lo mismo con un novio sin tener el pánico y sin tener el miedo constante a que lo echen del club por hacerlo? Podríamos decir que a nivel América el único un poco diferente con esto es Estados Unidos. La MLS construyó un ecosistema de negocio diferente desde cero, con un público diferente al que hay en Latinoamérica y en Europa en general. Es más urbano, más clase media, más un consumo del fútbol como un show familiar y no como un territorio de descarga violenta y de pasión sacada, ¿no? Es como un público diferente. Entonces, que el público de base y la construcción también de la liga de base hayan sido diferentes también influyó en cómo se recibió a los jugadores en esa liga. Any regrets at all about your decision in coming out? No, I don't have really any regrets in my life. Obviously, I was extremely scared and worried and didn't know what the reaction would be, but I'm really happy with the decision I made. El caso que podríamos decir más emblemático es el de Robbie Rogers, que en el 2013 estaba jugando en Inglaterra y salió del armario diciendo que era gay y, como les decía antes, se retiró del fútbol con solo 25 años, agotado por la presión que vivía de los medios, de las hinchadas y de todos en general. I would say playing in England it was even more difficult. In the locker room there is brutal. I mean, awesome guys. I wouldn't say they're homophobic. I would say that pack mentality is a bit malicious, but here, there's the banter, there's the jokes, and sometimes you hear things that get quite malicious, and that's what kind of scars you and kind of builds that fear. Pero 3 meses después, Los Ángeles Galaxy, de la MLS, le ofrecen volver al fútbol en un entorno seguro, y entonces él pudo volver a las canchas y no solo volvió, sino que también salió campeón de la MLS en el 2014. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estando en Inglaterra tuvo que retirarse y se tuvo que ir a jugar a la MLS para poder tener una carrera como futbolista y a su vez ser abiertamente gay? Ahí vemos que el entorno en el que los jugadores deciden comunicar esas cosas es clave.
si no tienen apoyo de sus clubes, si no tienen apoyo de sus ligas, les va a ser imposible, básicamente porque constantemente corren el miedo de perder su trabajo y ser discriminados por todo el mundo. Hi. I'm Colin Martin. I play for Minnesota United and I am coming out tonight as a gay man in the Major League Soccer. Incluso en la MLS también Colin Martin salió del armario en 2018 jugando para el Minnesota United. Pero obviamente la MLS y Estados Unidos tampoco son un paraíso, ¿no? Creo que es obvio. La discriminación también está ahí y está como está en todo el mundo. En 2020, jugando para el San Diego, Martin recibió insultos homofóbicos en pleno partido de la tribuna rival. Pero acá está la clave en esto, y es que la respuesta de su equipo fue, yo diría, inédita. Los dirigidos por la leyenda del fútbol estadounidense como Landon Donovan se retiraron de la cancha directamente. Le regalaron los 3 puntos al otro equipo, sí, pero fue una forma de protestar ante los insultos homofóbicos que estaban recibiendo. Este respaldo institucional en Europa y en América Latina por ahora no existe. Realmente ahora mismo se ve bastante imposible de que también exista. No solo por parte de los clubes, sino por las tribunas, que muchos de los cantos establecidos tienen mucho contenido homofóbico. Y sí, me pueden decir, bueno, pero ese canto es el folclore del fútbol. Y sí, es el folclore del fútbol, pero ¿tiene contenido homofóbico o no tiene contenido homofóbico? Esta mordaza de poder decir quién uno es y poder decir su identidad y poder decir su orientación sexual llega obviamente hasta los árbitros, hasta los dirigentes, hasta todos. Así en 2022 el árbitro brasileño Igor Benevenuto se convirtió en el primer árbitro internacional de la FIFA en hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Lo que dijo fue realmente clave en esto. Dijo que el fútbol es el ambiente más hostil que existe. Sobrevivió creando un personaje falso durante años, básicamente para poder seguir dirigiendo sin que nadie supiera su orientación y a su vez poder seguir manteniendo ese trabajo. Cuando Josh Cavallo en 2021 y Jakub Hank en 2023 hablaron sobre su orientación sexual estando en actividad, las respuestas institucionales en el papel fueron muy buenas. Like everybody else, I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence, but with love. I'm homosexual, and I no longer want to hide myself. Pero detrás de esto, no tanto. Lo que suele pasar a los pocos futbolistas que se animaron a hablar sobre su orientación sexual estando en actividad es que lentamente o rápidamente los empiezan a aislar y los empiezan a desgastar, tanto en redes, en las tribunas, los medios de comunicación y los mismos clubes. Lo que le pasó a Jakub es que estaba jugando en su selección y también en clubes de elite, pero después de hablar sobre eso se tuvo que ir y después se retiró. El caso de Cavallo fue todavía más icónico. Él es, yo creo que uno de los grandes abanderados sobre esto porque habla constantemente y pasó a ser la bandera de la inclusión en el fútbol, podríamos decir, a ser discriminado y insultos constantes y amenazas de muerte. Why hasn't this happened in football? Why has no one ever came out to be themselves and be successful and play? And I understand that now looking back, all the negativity, all the things that come your way. There's multiple death threats that come my way daily still, and it's quite sad to see. I have a very strong support network. I have my good days, I have my bad days, but I'm free. I go to bed, I put my head on the pillow and I'm happy. Josh denunció que su propio club usó las lesiones que él tenía para poder congelarlo en el banco simplemente por homofobia interna. Pero lo peor en esta situación fue la traición de su propio equipo y de sus propios compañeros. Josh descubrió que el grupo tenía un chat aparte, privado, donde sus compañeros compartían fotos suyas y de su novio para burlarse de ellos. Hay que pensar que Josh se había comprometido con su pareja en el estadio, en la cancha de Adelaide United en 2024, rodeado de aplausos de sus propios compañeros que después lo estaban discriminando. Entonces, al ver esto en el vestuario y ya sentir que no era claramente un lugar seguro porque lo estaban aislando y lo estaban excluyendo tanto de poder jugar como sus propios compañeros, decidieron rescindir el contrato y irse a vivir a Inglaterra y a jugar una liga del ascenso regional de menor nivel, o sea, pasar de jugar en la primera división del fútbol australiano a básicamente bajar la categoría de donde estaba jugando para poder vivir más tranquilo y vivir con su identidad sin que lo estén discriminando todo el tiempo. Creo que el mensaje en todo esto es bastante claro y bastante terrible, y es que el fútbol puede perdonarte muchas cosas. Te puede perdonar tirar un penal afuera, te puede perdonar meter un gol en contra, te puede perdonar incluso perder muchas finales.
Pero hay algo que jamás te va a perdonar y es que vayas en contra de la normalidad, en contra de la heterosexualidad que domina el fútbol. Being a gay openly player is a very toxic place. It's something that not everyone would be able to handle and go through. I still think we're a very, very long way of being acceptance in this space, unfortunately. Y lo primero que impedía a los jugadores poder ser abiertamente gays o bisexuales era el vestuario, lo segundo es claramente la tribuna. En ningún otro espacio de la sociedad se tolera el nivel de violencia verbal que se acepta con total normalidad dentro de un estadio de fútbol. Y es súper curioso por qué pasa esto ahí y en otros lados no puede pasar. No solo no puede pasar, serían todos presos básicamente. Como sabemos, en la cultura futbolística, especialmente en Latinoamérica y en Europa, la homofobia es parte del día a día, al punto que fue rebautizada y está camuflada bajo el eufemismo peligroso de el folclore del fútbol. Puede pasar de todo en la tribuna, pero la respuesta va a ser siempre la misma. El fútbol es así, es el folclore. Y bueno, es la pasión por el fútbol. La gente es así, ahí saca todo lo que siente. Así, los cantos que buscan desestabilizar al rival atacan siempre directamente su masculinidad. Y ojo, no estoy diciendo que la gente en la cancha tenga que hablar como si estuviera exponiendo en la universidad y no transmitir lo que siente. O sea, el fútbol es popular, es visceral, es pasión. Lo entiendo perfectamente. Claramente, a mí me gusta mucho el fútbol. El problema real es cuando el insulto es más importante. Cuando lo que están gritando miles de personas al mismo tiempo contra una persona es cuestionar la orientación sexual del rival para tildarlo de cobarde. Es intentar insultarlo diciéndole que es gay, que es homosexual, que es poco masculino, que es poco hombre. Uno puede entender que eso sea todo en un ámbito que está como un poco fuera de la sociedad por lo visto, pero lo que no se puede dejar pasar es que claramente esa problemática y esa forma en la que el fútbol se fue construyendo y la masculinidad se fue poniendo como tan dura ahí mismo, no terminó ayudando para nada que los protagonistas del fútbol, que son los futbolistas, puedan hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Si el insulto principal y lo peor que puede ser en el fútbol es ser un maricón, entonces ¿cómo van a poder ellos animarse si en su mente y en todo lo que aprendieron desde chicos, desde que empezaron a jugar, fue que eso estaba mal? Fue que si sos eso te van a llenar de insultos porque no mereces ese lugar. Es complejo. Esta presión es tan estructural que ni siquiera se limita solo a los que entran a la cancha. Si prestamos atención a los grandes medios de comunicación, prácticamente no existen periodistas deportivos que sean abiertamente gays o bisexuales. Y esto lo digo por experiencia propia. Yo, entre otras cosas, soy periodista deportivo, trabajé en un canal de televisión y después de estar bastante tiempo ahí ves que los códigos internos, los comentarios de los pasillos, la dinámica incluso en la pantalla, es totalmente de exclusión a la diversidad y también bastante machista. La realidad es que el sistema mismo te obliga a elegir. O te mimetizás en toda esa discriminación y machismo para poder pertenecer, para poder ser uno más y para que los demás te tomen como uno más, o salvás tu propia identidad y quién sos. Es básicamente lo mismo que les pasa a los futbolistas, o sea, es el mismo dilema con el que se encuentran. Se quedan ocultos y hacen pasar por uno más para justamente no sufrir y que nadie los esté discriminando, o efectivamente dejan de ocultar quién son y lo dicen, pero se enfrentan a un montón de gente que va a estar constantemente opinando sobre su vida y discriminándolos abiertamente. No se podía. Y no se podía, no es como ahora, viste, uno sale y dice, sí, soy gay, soy homosexual y está todo bien. Sebastián decía, el fútbol es un... Lo que pasa es que el vestuario es complicadísimo. El vestuario es complicado. Cuando nosotros les decimos, muchachos, el vestuario, ahí adentro es complicado. El jugador LGBT sabe que la cancha es un lugar muy complejo. Salir del closet no es solo bancarse una conferencia de prensa o las miradas en el vestuario o que mismo un club te cierre las puertas. Es someterte constantemente a que la gente realmente esté opinando sobre tu vida, que 50.000 personas en un estadio estén descargando su odio y su frustración con vos. Y es básicamente no saber qué va a pasar cuando vuelvas a salir a la calle, cuando vuelvas a hacer una actividad en público. Entonces este pánico que viven las estrellas no es una exageración y tiene todo el sentido. Si los futbolistas de elite que pueden llegar a ser gays o bisexuales no lo dicen, no es porque sean cobardes o algo así, sino porque realmente una raíz histórica en el fútbol que quedó grabada a fuego en la memoria de todos con lo que fue la tragedia de Justin Fashanu. My name's Amal Fashanu. Justin Fashanu was my uncle, and he was the first openly gay professional footballer.
En los años 80, Fashanu era el prototipo delantero perfecto. Era potente, carismático y fue también el primer jugador afrodescendiente transferido por 1 millón de libras a Inglaterra. Pero su vida cambió por completo cuando su técnico descubrió que Justin frecuentaba bares gays. El propio entrenador contó en su biografía de 1994 que lo humilló enfrente de todo el plantel. El aislamiento fue total, en su club, de sus compañeros y hasta de su propio entorno. En octubre de 1990, acorralado por los rumores de los diarios y de los medios, Justin decidió efectivamente decir que era gay y convertirse así en el primer futbolista de élite en efectivamente hablar sobre su orientación sexual públicamente. La respuesta de su entorno fue, podríamos decir, mafiosa. Su propio hermano, John Fashanu, también futbolista profesional, le ofreció un soborno de unas 5.000 libras esterlinas de ese momento, con una condición: que callara para no manchar el apellido de su familia, que ocultara que era gay y lo negara, para que justamente nadie lo relacionara con eso. Justin rechazó el dinero, obviamente terminó pagando las consecuencias de esto. Fue repudiado por su hermano públicamente y marginado también del deporte que amaba. Así, lamentablemente, en 1998, sumido en una depresión profunda, además siendo acusado de abuso en Estados Unidos y él diciendo que era todo mentira y que se lo estaban haciendo a propósito, terminó quitándose la vida en un garaje en Londres. Homophobia, mental health, and racism in football. Justin was going through a lot. Su muerte dejó un mensaje bastante claro y aterrador para todos los futbolistas. Es que el que habla, el que se anima a decir eso, no solo se le destruye la carrera, también se le termina destruyendo la vida. Entonces es entendible que muchos futbolistas tengan miedo alrededor de esto. Por eso hay tantas historias de jugadores que recién al momento de retirarse empezaron a vivir su vida siendo quienes son. Porque es tanta la presión que viven constantemente y la violencia que sienten en general que les resulta imposible. Así tuvieron que pasar más de 30 años para que un futbolista profesional en Reino Unido se animara a hablar de esto de nuevo. I'm Jake Daniels. I'm gay and I'm a footballer. Incredible 5 minutes in, Jake Daniels. At the moment, I'm still the only out gay professional footballer in England. Jack Daniels, un chico de unos 17 años en 2022, delantero del Blackpool, un equipo de una categoría más baja en Inglaterra, se animó a salir del armario y a decir que es gay. A diferencia de Justin, él recibió el apoyo inmediato de toda la federación, de sus compañeros y de los sponsors. Obviamente era otro momento y obviamente habían pasado un montón de años. Y esto un poco expone también el cambio de época y cómo hay una generación que de a poco se va animando a decir esto en un contexto tan opresivo y tan cerrado. Pero este quiebre y esta posibilidad no se dio de casualidad. La Premier League, desde el 2013-2014, impulsó una campaña junto a la organización Stonewall. La campaña era Rainbow Lace o Cordones Arcoiris. Empezó como un simple detalle de los botines de los jugadores y terminó escalando a ser una política institucional. Así, durante el momento que se hacía del orgullo, los estadios se iluminaban de los colores arcoíris, los jugadores llevaban brazaletes inclusivos y las redes explotaban hablando sobre este tema. Se veía como un momento de mucha inclusión en el fútbol inglés. Lamentablemente esto en el último tiempo se fue cayendo un poco. Si bien pasó de una exclusión total a una inclusión y más visibilidad, el problema apareció cuando algunos futbolistas conservadores o muy religiosos se empezaron a plantar y empezaron a ir contra todo esto porque decían que iba en contra de sus creencias. La Premier como federación y como liga se mantuvo firme, pero igual terminó accediendo a cambiar muchas cosas. Si bien podemos decir que la base de a poco va cambiando y los jóvenes gays y bisexuales de a poco lo van pudiendo decir, en la cima, en las ligas más importantes, en los mundiales, los dueños de la pelota y los dueños de las decisiones siguen negando toda esta realidad. Así fue que justamente la liga inglesa terminó cambiando una estrategia que tenía hace unos 10 años para convertir una campaña en lo que llamaron como un gesto más colectivo, pero en realidad lo que hicieron es sacarle a los jugadores el tener que llevar simplemente el brazalete con los colores del arco iris, y ahora lo que hacen es poner vallas publicitarias con los colores LGBT o mismo iluminar los estadios nada más, pero para que evitarse reacciones negativas. Todo esto producto de lo que pasó la temporada anterior. Sam Morsy, el capitán de otro equipo, se negó directamente a ponerse el brazalete porque son un poco caprichosos y porque a su vez creen que en la cuestión LGBT hay una cuestión de ideología, ¿no? Como o que está yendo en contra de sus creencias, y al final ellos mismos, y ahí se ve claramente, en los mismos vestuarios, no están respetando y no están teniendo en cuenta que posiblemente puedan tener un compañero que sea gay o bisexual. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
Mientras el fútbol de varones retrocede por el miedo de los dirigentes a perder sponsor y se esconde detrás de las corporaciones, existe un espejo al que la mayoría de los hombres intentan no mirar porque desarma todo el relato que se estuvieran haciendo, que es el fútbol femenino. Hay un debate eterno y bastante insoportable sobre que el fútbol masculino es superior, que es mejor porque genera más plata, que es más popular, que los hombres juegan mejor al fútbol y no sé qué. Pero más allá de eso y más allá de las barreras históricas que las mujeres tuvieron que romper para poder trabajar en ese deporte, porque no es solo si juegan mejor o no, sino que no le dejaban directamente ser jugadoras profesionales, hay un factor clave que va más allá del dinero y va más allá de qué tan buenas son jugando o no. Y es que en el fútbol femenino la diversidad no es tabú. Existe la discriminación, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo existe la discriminación hacia las personas LGBT, lamentablemente. Pero hay una diferencia fundamental. Ahí adentro, ser lesbiana o ser bisexual no te juega la carrera. Es una realidad tan naturalizada que se convirtió en orgullo social, deportivo y hasta comercial del fútbol femenino. Incluso en algunas ligas, como la Liga Argentina, han podido jugar mujeres trans en el fútbol femenino, que también es uno de los grandes problemas y debates que siempre se ponen en relación a las personas trans en el deporte. A ese nivel de inclusión está el fútbol femenino, está literalmente en el lado opuesto al fútbol masculino. Estrellas mundiales como la estadounidense Megan Rapinoe o la legendaria Marta en Brasil le mostraron al mundo que se puede ganar balones de oro, levantar copas mundiales y romper récords históricos siendo abiertamente disidentes. ¿Por qué ellas sí pueden hacerlo y los hombres no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en el medio de todo eso? Porque es algo, yo siento que bastante interesante, y es que el fútbol femenino creció libre, creció lejos del control de la FIFA, creció lejos de la violencia de las barras bravas y de todo ese show de la masculinidad obligatoria. Básicamente creció lejos de toda esa heterosexualidad impuesta por los hombres en el fútbol masculino. Y también ellas crearon su propio público. Es una audiencia mucho más joven, que va a la cancha a disfrutar del juego, una audiencia mucho más familiar. La distancia es tan grande que en la mismísima final de la Champions League femenina que se jugó en mayo de 2026, pasó algo que en el fútbol masculino es casi imposible. Parece que, si yo se lo digo, parece ciencia ficción, la verdad. Es algo que sería tapa de todos los diarios del mundo constantemente y todos los medios estarían hablando sobre eso. En la cancha, defendiendo los colores de los dos equipos, había una pareja de jugadoras. Estaba Mapi León en el Barcelona e Ingrid Engen en el Olympique de Lyon. Son dos de las mejores jugadoras del mundo y son pareja hace unos 5 años. Compartieron vestuario en España, pero por cuestiones del mercado de pases ahora están en diferentes equipos. Días antes del partido publicaron un video muy divertido de ellas hablando justamente sobre esta final que se iba a dar. First of all, happy that we are both reaching a final. Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. La guerra, todo vale. No, es broma. Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol. Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Exacto. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarla. Durante el partido compitieron como jugadoras profesionales y al terminar una levantó la copa y la otra perdió, pero se dieron un abrazo ahí en el estadio. ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué dijeron los clubes? ¿Qué dijeron los hinchas? Absolutamente nada. O sea, los relatores trataron el tema como un dato más profesional, los periodistas hicieron alguna nota de color con respecto a eso, la tribuna lo respetó, el mundo simplemente continuó haciendo sus cosas de manera natural como tiene que ser. A pesar de ser un dato súper curioso y súper interesante, simplemente todos siguieron haciendo sus cosas y ya está. ¿Cuánto falta en el fútbol de hombres para que pase algo así? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿alguna vez va a ser posible? Porque a mí me parecería maravilloso que haya dos jugadores que se están enfrentando y son pareja. Realmente parece una novela o un fanfic, no lo sé. Sería increíble. Más porque, como dijimos antes, en la primera división del fútbol de hombres, en las ligas de elite, no hay ningún jugador que haya dicho abiertamente que es gay. Entonces ya de por sí estamos bastante atrasados con el tema. Como vimos, obviamente los hay, pero bueno, no lo dicen. Y pensar que dos futbolistas varones abiertamente gays, contentos, estén subiendo un video diciendo que el fin de semana van a tener la final de la Champions y se van a enfrentar, es realmente una fantasía. El fútbol de varones está a siglos de distancia del fútbol femenino en eso. Por eso me parece muy curioso cuando se despierta el debate futbolero de qué es mejor y mucha gente dice, sí, el fútbol masculino es mejor, mirá, juegan mejor, ganan mejor,
hay más gente en los estadios. Y yo siento que la pregunta real que nos tenemos que hacer es: ¿qué significa exactamente ser mejor? ¿Generar ingresos millonarios es efectivamente ser mejor? ¿Ser millonario es efectivamente ser mejor? ¿O que haya más inclusión? ¿O que las jugadoras puedan decir abiertamente si son lesbianas, si son bisexuales? ¿Es mejor? ¿Qué es lo que es mejor, no? ¿Qué les parece? Esto siento que se vuelve todavía más ridículo cuando miramos en otras disciplinas y otros deportes de alto rendimiento y que también mueven millones y millones de dólares. En Estados Unidos, deportes también con cultura de vestuarios duras y súper masculinos, ya aparecieron jugadores LGBT. Por ejemplo, tenemos a Jason Collins en la NBA o a Carl Nassib en la NFL. Y estamos hablando de ligas donde obviamente son de alto rendimiento, ganan millones y millones de dólares, tienen contratos millonarios. Y esto muestra un poco que todo este mito de que simplemente los jugadores no pueden decir por todos los contratos millonarios que hay alrededor, no necesariamente es así. No es una cuestión de perder plata, porque ahí las marcas se quedan y los compañeros de equipo también cierran filas y los apoyan y los clubes incluso también. Entonces va más allá de solo una cuestión comercial. No es que las marcas específicamente se van a ir si un jugador dice que es gay. En el fútbol tradicional de varones se sigue estando toda esta idea de que si alguien dice eso, se van a bajar las marcas, se van a bajar jugadores, se van a bajar los hinchas. Todos tienen miedo de pronunciarse en favor de LGBTQ porque todos tienen miedo al final de que los terminen tirando de gays por decir algo a favor. Entonces, este miedo a que alguien te termine aislando por eso potencia aún más que los jugadores que efectivamente son gays nunca lo terminen de decir. Y no hace falta que nos vayamos a ligas millonarias como en Estados Unidos, porque también en las ligas más chicas o en las ligas que no manejan millones de dólares también hay ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos ejemplos en el básquet y en el vóley argentino. Se convirtieron en los primeros deportistas masculinos en actividad, y este es un dato clave porque, como decíamos antes, algunos se han pronunciado sobre esto una vez retirados, pero muy pocos lo hacen en actividad, en hacerlo en Argentina. Lo que ambos dijeron al respecto sobre ser deportista y ser abiertamente gay es que sentían tanta presión estar fingiendo un personaje que les estaba comiendo la cabeza al punto de lesionarse por no poder estar diciendo quiénes son. O sea, estaban rindiendo peor por justamente tener que estar ocultando su identidad. En cuanto soltaron esa mochila y pudieron decirle a todos lo que sentían y quiénes eran, su rendimiento deportivo explotó y Moff incluso se colgó el oro sudamericano y Vegas se transformó en pieza fundamental de otro campeonato de Boca. Sí, también hay ejemplos, por ejemplo Douglas Souza, que es campeón olímpico de vóley y una estrella amada por el público brasilero. Entonces yo siento que un poco esto muestra que el argumento de que el mundo deportivo no está listo para que haya jugadores gays tampoco es cierto. Entonces tenemos el argumento de que si hay jugadores gays se van a ir todos los sponsors, no es cierto. El argumento de que la sociedad no está lista para que haya deportistas gays tampoco es cierto. Simplemente en este caso los vestuarios de básquet y vóley demostraron ser un poquito más abiertos, a pesar de obviamente ser escenarios de alto rendimiento. Y en este sentido, como decíamos antes, la mayor parte de los jugadores son heterosexuales y la mayor parte tampoco se pronuncia a favor de las personas LGBT por miedo a ser discriminados. Los pocos jugadores que se han expresado han recibido insultos y discriminación como si fueran jugadores homosexuales. Tenemos por ejemplo el caso del arquero alemán Manuel Neuer, que seguramente todos conocen, que intentó en el Mundial de Qatar ponerse la cinta de capitán arcoiris para uno de los partidos. Lo que hizo la FIFA en ese momento, justamente como se estaba jugando en Qatar, que como saben es un país bastante cerrado y que pena todo lo que tiene que ver con ser gay, la FIFA reaccionó con amenazas de sanciones deportivas inmediatas en la cancha para que se la quite. Entonces los jugadores que habían acordado entrar con el brazalete arcoiris no lo terminaron haciendo porque directamente le dijeron que les iban a poner tarjeta amarilla si entraban así. Esto obviamente mostrando también que toda la inclusión de la FIFA también es más una cuestión de marketing y una cuestión de mostrarse de una manera que no son. Porque si por un lado estás poniendo en tus redes, ¿sí?, el mes del orgullo, y por otro lado, cuando hay un mundial, no dejas que un equipo de jugadores simplemente pueda salir con un brazalete con los colores arcoíris, es como... Y hay otros jugadores que también se pronunciaron, por ejemplo Héctor Bellerín y Borja Iglesias, que son dos jugadores españoles. En cantera había un 7% de jugadores, de hombres o chicos, que no se consideraban heterosexuales. Un 7%. Solo un 7. Solo un 7. Bueno. Que es poco. Pero en la liga profesional no hay ninguno. Ambos
de maneras similares intentaron alzar su voz a favor de la comunidad LGBT y a favor de los jugadores gays y bisexuales que están en el fútbol pero que no pueden hablar o no se animan a hacerlo. Bellerín denunció públicamente la homofobia estructural que hay en el fútbol y el machismo también tóxico que hay y que se respira en los vestuarios masculinos y que hace que muchos jugadores no puedan hablar y tampoco puedan tener una expresión de género diferente a lo que se espera de un futbolista, ¿no? Yo como futbolista no conozco a nadie y es un tema súper tabú que no se habla. Bueno, yo llego a escuchar auténticas barbaridades en vestuarios y no sé, es triste que al final cuando uno salga se esté esperando de esta manera, ¿no? Porque para mí lo ideal es la normalización. En el caso de Borja Iglesias lo que hizo fue pintarse las uñas de negro como un gesto explícito de apoyo. Simplemente él se pintó las uñas, que quizás nosotros podemos decir, che, es una pavada, pero justamente para ese ámbito fue como si hubiera hecho, no sé, algo tremendo. Y le empezaron a insultar de todas las maneras posibles sobre qué tan poco hombre era y qué gay y maricón era. Ninguno de los dos es gay, es más, los dos dicen que son heterosexuales y que simplemente apoyan a la comunidad LGBT. O sea, como debería ser una persona que es heterosexual y apoya que las personas LGBT tengan derechos. Básicamente eso. ¿Cuál fue la respuesta en general de los hinchas y de las redes? Las redes sociales obviamente se llenaron de comentarios homofóbicos, de burlas, cuestionando cuán hombres era, cuestionando su heterosexualidad, si realmente eran heteros o no, llamando a los gays como si fuera un insulto y vinculando su rendimiento en la cancha con estas posturas. Yo siento que en esto vemos cómo funciona todo, cómo funcionan los vestuarios, cómo funcionan las canchas y cómo funciona básicamente el fútbol. Y por qué todo se sigue quedando como está, ¿no? Soy Borja Iglesias y soy heterosexual. Las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda, fuera de mi equipo o qué vergüenza, menudo ejemplo para los niños. A que esto jamás pasaría. ¿Y por qué lo otro sí? El sistema del fútbol funciona de manera preventiva. Si sos un jugador heterosexual, pero te solidarizás con las personas LGBTQ, el fútbol te va a castigar igual para recordarte que en el fútbol los varones son heterosexuales. Bien hombres, bien masculinos. Y cualquier gesto que rompa la norma se paga. ¿Por qué? Si eso le pasa a un hombre heterosexual que simplemente se está pronunciando y apoyando, ¿qué le queda esperar a un futbolista que verdaderamente es gay? Los interrumpo un segundo para pedirles que por favor se suscriban y le den me gusta al video. Realmente me ayudaría un montón. Espero que nos veamos seguido por acá. Seguimos con el video. Pero entonces, ¿por qué en otros deportes masivos que manejan fortunas las cosas avanzaron y en el fútbol el closet sigue totalmente blindado? Para entender este hermetismo hay que seguir la ruta del dinero. En las últimas 2 décadas, el fútbol dejó de ser un juego puramente occidental para convertirse en el tablero geopolítico preferido de los petrodólares de Medio Oriente. Los jeques de Medio Oriente se dieron cuenta de que el fútbol era la plataforma perfecta para comprar legitimidad, prestigio y poder global. Pasaron de patrocinar camisetas, simplemente que esté su empresa o lo que sea en la camiseta, a comprar clubes enteros de la élite europea. Cuando Arabia Saudita o Qatar financian los torneos globales, las reglas cambian. Ningún club va a arriesgar un patrocinio de $100 millones por permitir que su estrella pueda decir quién es. Ahí queda claro que el discurso inclusivo de la FIFA y de muchos clubes es puro marketing, porque al final no les importa. El show tiene que ser apto para todo público, o sea, para también los que odian a los gays, especialmente para los mercados más conservadores del planeta. Es básicamente la misma estrategia de marketing que utiliza Disney en sus películas. Diseñan una inclusión milimétrica y secundaria calculada para poder recortarla en el montaje final y así vender el producto al mercado en Medio Oriente o en Asia sin tener ningún tipo de problema. La gran demostración de esto ocurrió en el Mundial de Qatar de 2022. Mientras el discurso oficial hablaba de un torneo abierto, las directivas detrás de escena fueron totalmente para el otro lado. En Qatar la diversidad es un delito y las autoridades no lo ocultan. Semanas antes, el embajador del Mundial, Salman, había declarado en televisión que la homosexualidad era un daño en la mente. Durante el torneo, la seguridad justamente persiguió y evitó cualquier tipo de demostración en favor de las personas LGBT, de prendas arcoíris en los hinchas y en los periodistas.
Creo que el mensaje de la FIFA es claro y es clara cuál es su verdadera posición con respecto a esto y es claro por qué el fútbol sigue estando así. Los derechos humanos son bienvenidos siempre y cuando no incomoden a los que tienen el verdadero poder y a los que están poniendo la plata en este momento. Si un simple trozo de tela genera tanto problema, imaginen lo que cae en la mente y en el cuerpo de un jugador que está ahí solo y está en silencio y no está pudiendo decir su orientación sexual. El sistema de forma preventiva te destruye, te aísla, te expulsa del mapa, te saca de ahí para que ni siquiera lo intentes. Esta política de censura no terminó en el Mundial, por supuesto, es un código que está constantemente en las ligas de Arabia Saudita, de Qatar, de Dubái, de Emiratos Árabes. Las ligas árabes exigen un respeto absoluto con su cultura y su religión. Lo que hace esto en la práctica es básicamente que no se permite ningún tipo de discurso, ni comentario, ni nada sobre lo LGBT. De todas maneras, es bastante curioso cuando una hinchada latinoamericana ahí está cantando con términos homofóbicos, la FIFA ahí sí reacciona y pone multas, y pone una multa ejemplar y demuestra que eso está muy mal. Y bueno, sí, está mal. Pero ¿cómo puede ser que eso esté mal y que una persona quiera llevar un brazalete con los colores arcoíris o tener una bandera LGBT y también esté prohibido? Entonces, ¿en qué quedamos? Como que es totalmente contradictorio, constantemente todo. Al final, las multas que le ponen a algunas selecciones, como ha pasado a México o Argentina, son más una cuestión administrativa que un intento real por ayudar a las personas LGBTQ. Teniendo en cuenta el panorama real y la fuerza que están teniendo desde Medio Oriente con respecto a toda la inversión que están haciendo económica, tiene sentido por qué varias ligas retrocedieron un poco en cuanto a la inclusión, en cuanto a demostrar el apoyo hacia las personas LGBT, y es como lo que comentábamos que pasó en Inglaterra, en la Premier. Eso que parecía abrirse cada vez más está cerrándose. Y las luces arcoíris que se estaban encendiendo se vuelven a apagar simplemente por dinero. Pero ahora en el Mundial 2026, esta perspectiva, esto que pasaba en Qatar, por supuesto no está pasando y se permite que la gente tenga cosas LGBT. Pero también es porque ¿quiénes son los que consumen fútbol en Estados Unidos? O mejor dicho, ¿quiénes construyeron históricamente el mercado del soccer en ese país? La respuesta no está en el fútbol de varones, la respuesta está sin duda en la selección femenina de fútbol de Estados Unidos. El público norteamericano se crió viendo a mujeres ganar mundiales, viendo a mujeres llenar estadios, viendo a mujeres jugar el fútbol. Y eso es clave en cómo se moldeó todo el ecosistema cultural alrededor del fútbol, que es muy diferente a cómo se construyó en Latinoamérica y en Europa. El fútbol en Estados Unidos no nació de la mano de descargar toda la pasión en la cancha o la ultramasculinidad en el vestuario. Nació como un deporte más escolar, suburbano, familiar, tranquilo y de mujeres. Es realmente muy interesante el contraste que hay en esto y por eso el nivel de hipocresía que se ve en este momento es también interesantísimo. Durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, en México y en Canadá, toda la relación que hay alrededor del LGBT va a ser súper diferente a otros mundiales. Ni hablar en Canadá, que es uno de los países más inclusivos a nivel mundial. El fútbol es muy progresista en Nueva York o en Los Ángeles, porque el público del fútbol en esos lugares lo es. Básicamente a la FIFA no le importan las personas LGBT, no le importa la inclusión, no le importa nada, le importa adaptarse al mercado que sea en el que está. Y si ese mercado es un poco inclusivo, la FIFA va a ser inclusiva. Y si ese mercado odia a todos, la FIFA va a odiar a todos. Vivimos una sociedad que es una mierda. Yo entiendo que la gente quiera ir los fines de semana a un sitio a desfogar, gritar, que yo es algo que entiendo perfectamente y entiendo que se metan conmigo, que yo sea... O sea, como que yo me pongo en esa situación para que sea así de una manera sana, ¿sabes? El problema es cuando ya hay motivos políticos, hay motivos racistas, homófobos, lo que sea, cuando ya se pone eso por delante, ¿no? Al final del día, cuando las luces de los estadios del Mundial se apagan, nos queda la realidad, que es el costo humano que hay detrás de todo esto. Detrás de los contratos multimillonarios, de los autos de lujo y de la vida en sueño que vemos en redes, hay miles de chicos que todos los días se levantan a entrenar y que hay una parte de ellos que tienen que esconder. El closet del fútbol no se sostiene solo por la intolerancia de la hinchada,
ni por comentarios en redes, ni por lo que puede decir un periodista. Se sostiene porque hay una corporación entera que factura millones asegurándose de que nadie se mueva y que esa estructura se mantenga así. El fútbol masculino, ante todo, es heterosexual. La estadística no es un número frío en un gráfico. Esos más de 6.000 futbolistas alrededor del mundo que están ocultos y que no dicen cuál es su identidad, son compañeros que comparten el día a día, que están ahí, que pisan el césped todos los fines de semana, que los vemos jugar en la tele. Están obligados a interpretar un personaje que no son con tal de poder seguir perteneciendo a todo ese mundo. Viven en un pánico constante, con miedo a que los descubran, con miedo a que sepan quiénes son y con miedo a perder su trabajo y con miedo a perder su lugar en el fútbol si alguien se entera sobre su identidad. Muchas veces el fútbol masculino se jacta de ser el deporte más popular y más inclusivo del mundo. Nos repiten constantemente que todos somos iguales, que todos podemos jugar al fútbol. Pero la realidad lamentablemente demuestra lo contrario, porque no puede ser el deporte que es de todos si no todos pueden vivir siendo quienes son ahí adentro. Es un deporte maravilloso que es capaz de conmover a miles y miles de personas, pero al mismo tiempo sigue siendo incapaz de poder dejar a sus protagonistas vivir libremente. Hay un chip en las redes que es Enzo y Julián. Ah, sí. ¿Qué pensás de eso? No, me da gracia. Yo también los cargo. Cuando Enzo ¿En capaz se serio? están concentrando juntos y ese videollamada, le digo, pero parecen novios ustedes, sí. Llegados a este punto, nos queda una duda flotando en el aire que es mucho más profunda e incómoda. ¿El fútbol masculino de elite simplemente no deja a los jugadores gay digan quiénes son? ¿O en realidad la maquinaria es tan perversa que ni siquiera los dejan llegar a primera división porque los van aislando, desgastando y expulsando en las inferiores por el simple hecho de ser diferentes? La respuesta es que pasan las dos cosas. Es un sistema de doble filo. Por un lado, funciona como una trituradora silenciosa en las categorías juveniles, donde los chicos que no encajan en el molde de la masculinidad son señalados, son discriminados y son marginados por sus compañeros, por los técnicos y muchas veces por los clubes, haciendo que terminen dejando el deporte por un desgaste psicológico. Y por otro lado, para los poquísimos que sobreviven todo eso y logran pasar ese filtro y llegar al fútbol profesional, el sistema le pone una mordaza de miles de millones de dólares para que no hablen. No es que obviamente no haya futbolistas gays, es que el fútbol de varones le da pánico que existan. El fútbol gasta fortunas en censurar todo esto y a su vez en hacer campañas de marketing falsas de inclusión. Pero la historia básicamente nos demuestra una y otra vez que los muros en un momento se van a ir agrietando y que toda esa valentía que hay ahí le va a ir ganando a la discriminación y a la exclusión. Por un lado por las nuevas generaciones, por otro lado por el apoyo de los hinchas, que cada vez hay más, los hinchas cada vez son más inclusivos y más abiertos con respecto a esto. Y también por el peso de la propia verdad. Si hasta acá y te interesa este tipo de análisis, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué pensás? ¿Pensás que en algún momento va a poder haber más futbolistas gays? ¿Por qué pensás que el fútbol femenino es tan diferente al fútbol masculino en esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que haya más futbolistas que puedan decir que son gays o bisexuales? Y si me quieres ayudar, realmente, de verdad, te invito a sumarte como miembro del canal. Es la única manera real que tengo de financiar todo este trabajo y de hacer y editar todo esto porque básicamente hago todo yo. Es muy fácil, muy barato y solo tenés que unirte. Te lleva un segundo, elegís el nivel que quieras según tus posibilidades y lo que quieras aportar y sos parte fundamental de todo esto. Así que los espero ahí. No se olviden de darle me gusta y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.